Mis padres intentaron obligarme a casarme con el ex de mi hermana, para mantener vivo el acuerdo comercial. Yo me negué. Hola, gente maravillosa, bienvenidos a Family Tales. La historia de hoy trata sobre unos padres que intentaron vender a su propia hija al ex infiel de su hermana. Todo para mantener vivo un turbio acuerdo comercial. Cuando ella se negó, la amenazaron con despedirla, desheredarla, y borrarla de la familia. Así que, ella hizo lo impensable. Dejó de proteger sus secretos, denunció su fraude fiscal ante el IRS, la Hacienda estadounidense. Y vio cómo los millones, por los que querían que se casara, desaparecían en auditorías, multas y honorarios legales. Querían una boda. En su lugar, consiguieron ser investigados. Comencemos. Yo, mujer de 26 años, he sido la hija buena toda mi vida. Calificaciones perfectas, título en negocios. He trabajado en la empresa de materiales de construcción de mis padres, desde que tenía 16 años. Mi hermana mayor, la rebelde, dejó la universidad, se la pasó de fiesta durante sus 20 años. Y se comprometió con el hijo del mayor proveedor de mis padres hace 3 años. Ese compromiso tenía menos que ver con el amor, y más con los negocios. La empresa de mis padres suministra materiales de construcción a contratistas. En 3 estados diferentes. La familia del exprometido de mi hermana es dueña de la planta de fabricación, la cual proporciona alrededor del 40% de nuestro inventario, con un gran descuento. El compromiso era, básicamente, una fusión empresarial disfrazada con un vestido blanco. Luego, hace 8 meses, mi hermana canceló la boda. Descubrió que su prometido se había estado acostando con su compañera de cuarto de la universidad durante más de un año. Ella estaba devastada, genuinamente desconsolada, independientemente de sus propios defectos. Se mudó de nuevo con mis padres, comenzó a ir a terapia, y todo lo demás. Aquí es donde la cosa se pone turbia. El acuerdo comercial entre nuestras familias dependía de fortalecer el vínculo familiar. Cuando mi hermana rompió el compromiso, la otra familia amenazó con poner fin al acuerdo de suministro. Se acabaron los precios con descuento, se acabaron los envíos prioritarios. Los márgenes de beneficio de mis padres se desplomarían. Entonces, ¿qué hicieron mis amorosos padres? Acudieron a mí. Hace 3 semanas, mi madre me invitó a la cena del domingo. Nada inusual. Pero, cuando llegué, el ex de mi hermana estaba sentado en la mesa, con aspecto engreído, mirándome fijamente. Cariño, dijo mi madre, necesitamos hablar sobre el futuro de esta familia. Mi padre lo expuso todo, como si fuera una presentación de PowerPoint, el acuerdo con el proveedor, las implicaciones financieras, y la solución que habían acordado con la otra familia. Él está dispuesto a darte una oportunidad, dijo mi madre, señalando al ex de mi hermana. Como si fuera un cerdo premiado en una feria del condado. Su familia está dispuesta a mantener el acuerdo. Siempre y cuando ustedes dos se comprometan en un plazo de 6 meses. Miré a mi hermana, sentada en un rincón, sin atreverse a mirarme a los ojos. ¿Me están pidiendo que me case con el ex de mi hermana? ¿El tipo que la engañó? La gente comete errores, dijo mi padre. Lo que importa es el negocio. El negocio, repetí. No estás saliendo con nadie, añadió mi madre. Tienes 26 años. No te estás haciendo más joven. Este es un buen partido. Su familia es adinerada. Él es atractivo. Él engañó a mi hermana. Eso es un asunto entre ellos. Tú empezarías desde cero. El ex, finalmente, habló. De todos modos, siempre pensé que tú eras la más inteligente. Lo miré a él, luego a mis padres, y luego a mi hermana, quien todavía no levantaba la vista. No. El rostro de mi madre se tensó. Perdón. No. No me voy a casar con él. No me voy a casar con nadie. Solo para salvar sus márgenes de beneficio.
Esto es una locura. No seas dramática, dijo mi padre. Así es como funcionan los negocios. Las familias han estado haciendo esto durante siglos. No estamos en el siglo XIX. No soy una moneda de cambio. Agarré mi bolso, y me fui. Mi madre me siguió hasta mi coche, siseando sobre lo egoísta que estaba siendo. Y sobre cómo iba a destruir todo lo que ellos habían construido. Me alejé conduciendo, mientras ella todavía seguía hablando. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces, la campaña de presión ha sido implacable. Llamadas diarias, mensajes de texto, mi madre presentándose en mi apartamento solo para hablar. Mi padre amenazándome con despedirme de la empresa. Mi familia extendida siendo reclutada, todo para decirme lo razonable que era este arreglo. El martes pasado, la situación empeoró. Mis padres me citaron a una reunión formal en su casa. Estaban ambos, además de su abogado. Sí, trajeron a un abogado, para presionar a su hija a casarse. El abogado me explicó que, si no cumplía con su petición, terminarían mi empleo en la empresa inmediatamente, me eliminarían de su testamento por completo. Exigirían el reembolso de mi matrícula universitaria, la cual afirmaban que era un préstamo. Y cortarían todo contacto con la familia. Tienes una semana para tomar tu decisión, dijo mi padre. Piénsalo con cuidado. Me quedé allí sentada, mirando a estas personas que me criaron. Y sentí que algo cambiaba en mi interior. Ni tristeza, ni enojo, solo claridad. Verán, esto es lo que ellos olvidaron, he trabajado en esa empresa durante 10 años. He hecho de todo, desde archivar, hasta llevar la contabilidad, y gestionar las cuentas. Y, hace 3 años, cuando mi padre decidió que no confiaba en personas externas para las finanzas, me puso a mí a cargo de los libros contables. Sé, exactamente, cuánto dinero en efectivo le han estado ocultando al IRS. Sé acerca de los honorarios de consultoría que pagan a empresas fantasma, las cuales no hacen ninguna consultoría. Sé acerca de los equipos que deducen como gastos comerciales, los cuales solo están guardados en el garaje de su casa de vacaciones. Sé acerca de los ingresos que no declaran, provenientes de sus propiedades de alquiler. Lo he sabido por años. Mantuve la boca cerrada por la familia, por lealtad. Porque pensé que eso es lo que hacen las buenas hijas. Pero, aparentemente, las buenas hijas no tienen derecho a decidir con quién se casan. Tienes una semana, repitió mi padre. Lo miré fijamente a los ojos. Ustedes también. Y salí de allí. Probablemente pensaron que yo solo estaba siendo dramática. Pasé esa noche organizando todo lo que tenía. Extractos bancarios que había fotocopiado, justo cuando algo parecía no cuadrar. Capturas de pantalla de sus registros contables, los cuales no coincidían con las declaraciones de impuestos que yo misma había ayudado a preparar. Recibos de gastos comerciales, que eran claramente de carácter personal. Documentación de ingresos por alquileres, nunca declarados. Luego, presenté el formulario 211 ante la oficina de denunciantes del IRS. Para aquellos que no lo saben, si denuncias un fraude fiscal de más de $2 millones, y el IRS recupera dinero basándose en tu información, puedes recibir entre el 15 y el 30% de los fondos recaudados. Mis padres han estado haciendo trampa en sus impuestos durante, al menos, una década. Una estimación conservadora de los ingresos no declarados, más de $3 millones. También los denuncié ante el Departamento de Ingresos de nuestro estado. Después, contraté a un abogado para revisar mi situación laboral. Y para confirmar que su reclamo sobre el préstamo de la matrícula era una tontería. No había ningún pagaré, no había plazos de reembolso, no había nada por escrito. Claramente, fue un regalo. Y luego, simplemente esperé. Primera actualización, 2 semanas después. Pasó el plazo de una semana. Mis padres llamaron, furiosos porque yo no había entrado en razón.
Mi padre me despidió, oficialmente, de la empresa, lo cual, gracias a mi abogado, significa que ahora soy elegible para el seguro de desempleo, y potencialmente, para una demanda por despido injustificado, ya que nunca documentaron ningún problema de rendimiento. Pero, los verdaderos fuegos artificiales comenzaron hace 4 días. El IRS se presentó en la empresa, con una notificación de auditoría. Yo no estaba allí, obviamente, pero mi primo, quien todavía trabaja en el almacén, me envió un mensaje de texto de inmediato: oye, hay como 5 personas de traje revisando cada archivador. Tu papá está perdiendo la cabeza. ¿Qué hiciste? No respondí. El Departamento de Ingresos del Estado envió su propia notificación, apenas 2 días después. Mis padres ahora se enfrentan a auditorías, tanto de las autoridades fiscales federales como de las estatales, de forma simultánea. Aquí es donde su nivel de superioridad y derecho alcanzó niveles que yo no creía posibles. Mi madre se presentó en mi apartamento el domingo por la mañana, golpeando la puerta a las 7 de la mañana. «Abre esta puerta ahora mismo». La abrí. Entró furiosa, con la cara roja, y las manos temblando. «¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?» «No sé de qué me estás hablando». «No te atrevas a hacerte la tonta conmigo». «El IRS está escarbando en nuestro negocio. Alguien nos denunció. Alguien que sabía cosas». «¿Fuiste tú?» Yo solo la miré. «Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te criamos. Pagamos tu educación. Te dimos un trabajo. Y así es como nos pagas. Tú intentaste venderme a un hombre que engañó a mi hermana. Solo para salvar un trato de negocios. Amenazaste con desheredarme. Me llamaste egoísta. Por no querer ser una simple transacción humana. Así son los negocios. Así es como funciona el mundo. ¿Te crees mejor que eso? ¿Crees que el amor importa más que el dinero? ¿Madura? Sal de mi apartamento. Vas a arreglar esto. Vas a decirles que fue un error, que te lo inventaste todo. No es así como funciona el IRS. Presenté documentación, registros financieros. ¿Evidencia? Incluso si me retractara, cosa que no haré, ellos seguirían investigando. Su rostro palideció, y luego se volvió rojo otra vez. Ya no eres mi hija. Estás muerta para nosotros. Muerta. Espero que seas feliz destruyendo a tu propia familia. Solo por un principio moral. Se fue, dando un portazo tan fuerte que agrietó el marco de la puerta. 2 días después, me enteré de que habían contratado a un abogado penalista. No un abogado fiscal, sino un abogado defensor penal. Ahí fue cuando supe que la situación era grave. Mi padre intentó un enfoque diferente. Me llamó el miércoles por la noche, con voz calmada, casi suave. Cariño, sé que las cosas se calentaron. Tu madre dice cosas que no siente. Pero necesitamos hablar de esta situación de la auditoría, como familia. No hay nada de qué hablar. Tiene que haber una manera de arreglar esto. Si vuelves a la empresa, ayúdanos a explicarles las cosas a los investigadores. ¿Ayudarlos a mentirles a los investigadores federales? ¿Me estás pidiendo que cometa perjurio? Silencio. Te estoy pidiendo que recuerdes quién puso comida en tu mesa. ¿Quién te dio todas las oportunidades en la vida? ¿Quién te convirtió en lo que eres? La persona en la que me convertiste es alguien a quien no se puede comprar. Supongo que debiste haberme hecho más codiciosa. Él colgó. Mi hermana finalmente se comunicó ayer. Mensaje de texto: sé que crees que estás haciendo lo correcto. Pero estás destruyendo a nuestra familia. Mamá no ha dormido en días. El estrés de papá está por las nubes. Sea lo que sea que hayan hecho. No se merecen esto.
Yo respondí, intentaron venderme a tu ex, el infiel. Como si fuera ganado. Amenazaron con arruinar mi vida si no cumplía. ¿Cómo, exactamente? Malinterpreté yo esa situación. Su respuesta, no fue así. Estás exagerando. Solo intentaban encontrar una solución. Una solución en la que me caso con un hombre que te lastimó. ¿Dónde está tu amor propio? Ella no respondió. La auditoría del IRS sigue en curso. El abogado de mis padres les ha aconsejado que no se pongan más en contacto conmigo, lo cual, por supuesto, están ignorando, pero estoy documentando todo. Cada llamada, cada mensaje, cada visita. Mi abogado dice que el proceso de denuncia lleva tiempo, a veces años, pero, basándose en lo que presenté, hay un caso sólido. El IRS no se anda con juegos con los ingresos no declarados por millones. He empezado a buscar trabajo. Tengo una entrevista la próxima semana en una empresa competidora. Resulta que 10 años de experiencia en la gestión de suministros de construcción es algo realmente valioso. ¿Quién lo diría? Segunda actualización, 6 semanas después. Han pasado muchas cosas. Primero, el IRS completó su auditoría preliminar, y es malo. Realmente malo. La cifra que yo había estimado, $3 millones en ingresos no declarados durante una década. Era en realidad conservadora. Entre los pagos en efectivo que nunca declararon, las facturas falsas de consultoría, los gastos personales disfrazados de costos comerciales y los ingresos de alquiler que olvidaron declarar. La cifra real se acerca más a los $4.2 millones. Se enfrentan a multas, impuestos atrasados, e intereses, los cuales podrían superar los $2 millones. Y eso, es antes de que haya cualquier cargo penal. Mi padre contrató a un segundo abogado, luego lo despidió, y luego contrató a un tercero. Están quemando dinero en efectivo a un ritmo alarmante. Intentando descubrir cómo hacer que esto desaparezca. Alerta de spoiler, no va a desaparecer. La auditoría estatal encontró discrepancias similares. Más multas, más penalizaciones. El contador de mis padres, el tipo que les ha estado ayudando a maquillar los libros durante años. Ahora está cooperando con los investigadores, a cambio de indulgencia. Resulta que él guardaba sus propios registros. Un tipo inteligente. Aquí es donde su sentido de derecho alcanza su punto máximo. Hace 3 semanas, el abogado de mis padres me envió una carta de cese y desistimiento. Me acusó de difamación y de interferencia ilícita en las relaciones comerciales. Y exigió que me retractara de mis falsas declaraciones ante el IRS. O me enfrentaría a acciones legales. Mi abogado respondió con una carta de 2 páginas, la cual, básicamente, decía que todo lo que ella había denunciado era cierto. Que la verdad es una defensa absoluta contra la difamación, y además, que no se puede demandar a alguien por denunciar delitos a las autoridades. Por favor, aconseje a sus clientes que dejen de acosar a la mía. No hubo respuesta de su abogado, pero sí mucha por parte de mi familia. Mi tía, la hermana de mi madre, me llamó la semana pasada. Empezó toda dulce y preocupada. Cariño, tus padres están sufriendo mucho. Están hablando de tener que vender el negocio. Tal vez incluso la casa. ¿No crees que esto ha ido demasiado lejos? Pero tú los denunciaste. A tus propios padres. ¿Qué clase de hija hace eso? Del tipo a la que sus padres intentaron obligar a un matrimonio arreglado. Con el ex infiel de su hermana, y a la que amenazaron con destruirle la vida, cuando dijo que no. Silencio. Así no es como ellos lo cuentan. Estoy segura de que no. Dicen que estabas siendo una malagradecida, que te ofrecieron una oportunidad maravillosa. Y se la arrojaste a la cara. Una oportunidad para ser vendida como propiedad. Maravilloso. Estás tergiversando las cosas.
Adiós, tía. La familia se ha dividido, oficialmente, en bandos. Alrededor del 60% se pone del lado de mis padres, creyendo su versión. En la que soy una hija vengativa y malagradecida. Que está destruyendo a la familia por un simple malentendido. Alrededor del 30% está de mi lado, después de escuchar la verdadera historia. El 10% restante se mantiene neutral, lo cual, honestamente, es la jugada más inteligente. Mi hermana volvió a llamar hace 2 semanas. Un tono diferente esta vez. Asustada. Es posible que mamá y papá tengan que vender la casa de la abuela. En la que crecimos. La están usando como garantía para su defensa legal. Siento escuchar eso. ¿Lo sientes? ¿Tú hiciste esto? No, ellos hicieron esto durante años. Yo solo lo denuncié. ¿Por qué te pidieron que te casaras con alguien? ¿Esa es tu justificación para destruirlo todo? No lo pidieron. Lo exigieron. Trajeron a un abogado. Amenazaron con despedirme, desheredarme. Y demandarme por la matrícula. Eso suena a que me lo estaban pidiendo. Silencio. Podrías haber dicho simplemente que no, y alejarte. Dije que no. Luego ellos intentaron destruir mi vida. Así que dejé de ser la única que enfrentaba las consecuencias. Estás arruinando su jubilación. Mamá no para de llorar por cómo se quedarán sin nada. Deberían haber pensado en eso, antes de cometer delitos federales durante una década. Me colgó. Aquí está lo que la gente no entiende, sobre familias como la mía. El papel de la buena hija no es recompensado. Es explotado. Yo era buena, porque pensaba que ser buena, significaba ser amada, ser valorada. Pero, en el momento en que dejé de ser útil, en el momento en que me negué a ser una mercancía. Fui desechable. Nunca me amaron. Amaban lo que yo podía hacer por ellos. Esa comprensión dolió más que cualquier otra cosa, más que ser llamada malagradecida. Más que ser desheredada, más que ver cómo la familia que creí tener, se disolvía en la nada. Pero, también me hizo libre. Última actualización, 4 meses después. Hora del capítulo final. La investigación del IRS concluyó el mes pasado. A mis padres se les impuso una evaluación de $2.3 millones en impuestos atrasados, multas e intereses. El Estado añadió otros $340,000. El testimonio de su contador fue devastador. Tenía registros que se remontaban a 15 años atrás, y cantó como un canario. Se consideraron cargos penales, pero finalmente fueron rechazados. No porque mis padres fueran inocentes, sino porque el IRS determinó que las sanciones civiles recuperarían por completo los fondos adeudados. Y que un proceso penal no era necesario. Tuvieron suerte. Mucha suerte. Esto es lo que $2.6 millones en deudas repentinas le hacen a una pequeña empresa. La destruyen. Mis padres tuvieron que vender la empresa. No a un competidor, no pudieron conseguir una oferta lo suficientemente buena. Vendieron los activos, el inventario, la lista de clientes, todo, pieza por pieza. El negocio que construyó mi abuelo, y que mi padre pasó 40 años haciendo crecer. Desapareció en 6 meses. La casa familiar fue lo siguiente. La casa en la que crecí, donde aprendí a andar en bicicleta, donde di mi primer beso. Donde pensé que siempre sería bienvenida. Vendida, para cubrir los honorarios legales, y parte de la deuda fiscal. Ahora alquilan un condominio. Mi madre tuvo que vender su coche. Mi padre, quien no ha trabajado para nadie más desde que tenía 22 años. Está buscando empleo a los 63. ¿El trato con el proveedor que inició todo esto? Muerto. La otra familia no quería tener nada que ver con el escándalo. El ex de mi hermana se comprometió con otra persona hace 3 meses.
Todo el asunto del matrimonio arreglado. Por el cual mis padres estaban dispuestos a destruir a su hija. De todos modos, nunca iba a funcionar. ¿Estoy feliz por esto? No. No soy un monstruo. Ver a mis padres perder todo por lo que trabajaron, es doloroso. Incluso sabiendo por qué ocurrió. Pero, ¿me siento culpable? Tampoco. Ellos tomaron sus decisiones. Durante años, tomaron decisiones. Eligieron hacer trampa en sus impuestos. Eligieron presionarme para un matrimonio no deseado. Eligieron amenazarme con la destrucción financiera y emocional. Eligieron priorizar el dinero, por encima de su propia hija. Yo no tomé esas decisiones. Simplemente, dejé de protegerlos de las consecuencias. La recompensa para denunciantes fue aprobada la semana pasada. Debido a que el IRS recaudó más de $2 millones basándose en mi información. Tengo derecho a un porcentaje. La cantidad exacta aún se está calculando, pero mi abogado estima que será entre 300,000 y 400,000 dólares. Dinero manchado de sangre, dirán algunos. Dinero ganado traicionando a mi propia familia. Yo prefiero pensar que es una indemnización por despido, de un trabajo que nunca debí tener. Ser el chivo expiatorio de la familia, la persona confiable. Aquella con la que siempre se podía contar, para sacrificarse por un bien mayor. Conseguí un nuevo trabajo. Gerente senior de operaciones, en una empresa más grande de materiales de construcción. Mejor salario, mejores beneficios, mejor todo. Mi jefe conoce toda mi historia. Fui sincera durante la entrevista, y él me dijo. Cualquiera que tenga la integridad de denunciar un fraude, incluso contra su propia familia. Es alguien que quiero en mi equipo. Mis padres no han hablado conmigo, desde que su abogado les dijo que detuvieran el contacto. Mi hermana me envía mensajes ocasionales para hacerme sentir culpable, los cuales no respondo. La familia extendida, en su mayoría, me ha dado la espalda. Excepto por algunos primos que se comunicaron en privado, para decirme que me entendían. Estoy bien con eso. Es mejor estar sola y ser honesta. Que estar rodeada de personas que solo me valoraban como una herramienta. La semana pasada, me encontré por casualidad con el ex de mi hermana en una cafetería. Pura coincidencia. Me vio, sonrió con suficiencia, y se acercó. Me enteré de lo de tus padres. Eso sí que es un karma duro, ¿verdad? Lo miré. El hombre con el que mis padres querían que me casara. El hombre que engañó a mi hermana. El hombre que se sentó en esa mesa a cenar, mirándome como si yo fuera su premio de consolación. ¿Tú engañaste a mi hermana, y me estás hablando a mí de karma? Su sonrisa de suficiencia se desvaneció. Ya sabes, si simplemente hubieras dicho que sí. Nada de esto habría pasado. Tus padres seguirían teniendo su negocio. Tu familia seguiría unida. Pero tenías que ser difícil. Me reí. Realmente me eché a reír. ¿Crees que esto es mi culpa? Mis padres cometieron fraude durante más de una década. Yo no los obligué a hacer eso. No los obligué a intentar venderme a ti. Como a un coche usado. No los obligué a amenazar a su propia hija. Ellos tomaron esas decisiones. Tú solo estás enojado porque. Cuando su plan se vino abajo, también arruinó tu trato comercial. Él no tuvo respuesta. Mantente alejado de mí. Mantente alejado de mi hermana. Y mantente alejado de la hermana de cualquier otra persona. No eres un premio. Eres una advertencia. Salí con mi café. No miré atrás. La casa que perdieron mis padres, entra en cierre de fideicomiso la próxima semana. A veces conduzco por ahí. No para regodearme. Simplemente resulta que está en mi camino al trabajo. Cada vez que la veo, pienso en la chica que creció ahí. La que se esforzó tanto por ser lo suficientemente buena.
la que pensaba que, si tan solo trabajaba un poco más duro, lograba un poco más. Y se sacrificaba un poco más, finalmente se ganaría el amor incondicional de sus padres. Ella ya no existe. La maté la noche que presenté esa denuncia ante el IRS. En su lugar, hay alguien diferente. Alguien que sabe que el amor no proviene de ser útil. Alguien que sabe que la lealtad solo es valiosa, cuando fluye en ambas direcciones. Alguien que sabe que ser una buena hija, para unos malos padres, no es una virtud. Es una jaula. Y ahora, estoy fuera de la jaula. Mis padres construyeron los barrotes con sus propias manos, y luego, se sorprendieron cuando, por fin, encontré la llave. El dinero de la denuncia probablemente llegará en un mes o dos. Pondré la mayor parte en ahorros, otra parte para un nuevo apartamento, y tal vez haga un viaje a un lugar en el que nunca he estado. A algún lugar donde nadie me conozca, donde yo no sea la chica que destruyó a su familia. Ni la hija que casi fue vendida por un trato comercial. Solo yo, quien quiera que resulte ser. Gracias por leer todo este desastre, Reddit. Algunos de ustedes pensarán que fui demasiado lejos. Algunos pensarán que mis padres tuvieron lo que se merecían. Algunos dirán que soy tan mala como ellos. Esto es lo que yo sé, estoy durmiendo mejor de lo que lo he hecho en años. No salto de susto cuando suena mi teléfono. No temo las cenas familiares, ni las fiestas, ni las llamadas de los domingos. No paso todos los días preguntándome qué puedo hacer, para finalmente ser lo suficientemente buena. Por primera vez en mi vida, no le debo nada a nadie. Y honestamente, eso vale más que cualquier herencia que me pudieran haber dejado.